Ahí te mandé a Sol el link. Bueno, entonces vamos a seguir con el artículo 103, ¿sí? Que habíamos quedado, y estamos en el sistema de control interno. ¿Sí? Entonces tomamos desde el artículo 103. Soledad, vamos a hacer 103 y 104. Ok, profe. El artículo 103 dice, el modelo de control que aplique y coordine la sindicatura deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia. Artículo 104. Dice... Bien, espera, no está reglamentado el 103. No, yo no lo tengo acá reglamentado. ¿Dónde lo tengo, profe? Bueno, 104. Ok, dice. Son funciones de Sindicatura General de la Nación. A. Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación. B. Emitir y supervisar la aplicación por parte de las unidades correspondientes de las normas de auditoría interna. C. Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones. D. Vigilar... Bien, acá, el ASIGEN tiene permitido Sí. contratar auditores externos. ¿Sí? Okay. Para hacer algunos trabajos especiales, puede contratar auditores que no pertenezcan a la ASIGEN. Al sector público. ¿Está? Ok. Bien. Continúa. D. Vigilar el cumplimiento de las normas contables emanadas de la Contaduría General de la Nación. Ok, ¿por qué? Porque los controles se van a basar en esas normas. ¿Está? Entonces, tiene que estar actualizado para después hacer los controles internos, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta las normas de la contaduría. Ok. Bien. ¿Procedo? Sí. E. Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación. Bien. Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna. Bien. G. Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados. Bien. H. Comprobar la respuesta en práctica por los organismos controlados de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y coordinadas y acordadas con los respectivos responsables. Y atender los pedidos de asesoría que lo formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de las jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría. J. Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia. K. Poner en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. Y mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus servicios. M. Ejercer las funciones del artículo 20 de la Ley 23.696 en materia de privatizaciones sin perjuicios de la actuación del ente de control interno. Y ahí termina, profe.
marquen ahí donde dice artículo 20, ¿sí? Sí. También el artículo 14 de esa misma ley, que dice la creación de la comisión bicameral, Sí. ¿sí? Que dice, créase en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral integrada por 6 senadores y 6 diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna. Ok, profe. Y el artículo 20, esto es lo bueno que quede grabado, esto no, el artículo 20, a ver. Ahí lo voy a buscar también, profe. Bueno, busca, acá lo tengo, me parece. Ya lo encontré acá. Ah, yo también, yo también. Bueno, ¿lo tenés? Si lo tenés, léelo. Bueno, dice artículo 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación No, de espera, todo... ¿del 23.696? ahí me No, fijo. no, no. El artículo 20 que nombra acá en el inciso M, ¿sí? Sí, De la ley 26. 23.696, habla del control. Y Ah, ahí dice lo busco que entonces. el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas, esto es viejo, ¿sí? Ahora es la SIGEN, Sí. según sus respectivas áreas de competencia, tendrán intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas, porque en el tema de contratos administrativos, después vamos a ver que la SIGEN en determinados casos interviene, ¿sí? Y en todos los otros casos que esta ley expresamente disponga a efectos de formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes. El plazo dentro del cual los órganos de control deberán expedirse será de 10 días hábiles desde la recepción de las actuaciones con su documentación respectiva. En caso de no formularse observaciones o sugerencias en dicho plazo, se continúa con el trámite, debiendo devolverse las actuaciones dentro del primer día hábil siguiente. En el supuesto de formular observaciones o sugerencias, las actuaciones serán remitidas a esa comisión bicameral que les dije del artículo 14 y al ministro competente, quien ajustará a ellas. De no compartirlas, elevará dichas actuaciones a decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso el artículo 14 está relacionado con este artículo 20. ¿Ok? Ok, profe. Cuando habla de las funciones de la SIGEM. ¿Me está? Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Patricia, 105, 106, 107. Artículo 105. La sindicatura queda facultada para contratar estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final, sin reglamentar ese artículo. Bien, 106. 106. La Sindicatura General podrá requerir de la Contaduría General de la Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia la información que les sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Para ello, todos los agentes y/o autoridades del sector público nacional prestará su colaboración considerándose la conducta adversa por falta grave, y esa está reglamentada. Bien, antes de eso, una pregunta. ¿Cuál es la labor del auditor?
Controlar, profe, los estados contables. Los Entonces, si yo le pido informes a la contaduría me lo tiene que dar. Porque yo soy el que estoy controlando y el que voy a poner la firma del auditor. Claro. ¿Sí? Si no, los estados contables no están aprobados. Si no tiene firma del auditor. Ok. Bueno, a ver, reglamentación. Reglamentación. La sindicatura tendrá acceso a todos los registros documentales y magnéticos, documentación de respaldo y lugares de trabajo, oficinas, centros de procesamiento de la información, archivos, almacenes, entre otros, necesarios para el cumplimiento de su misión de control. Artículo 107. La Sindicatura General deberá informar al presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia. B. La Auditoría General de la Nación sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la Sindicatura, sin perjuicios de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control. C. A la opinión pública en forma periódica. Y está reglamentado el A nada más. Dice, bueno. Artículo 107, reglamentado decreto 1344/2007, A. La información que conforme lo establecido al título sexto de la Ley 24.156, la Sindicatura General de la Nación deberá elevar al señor Presidente de la Nación, se hará extensiva al señor Jefe de Gabinete de Ministros. Y el B y el C está sin reglamentar. Bien. Dayana, ¿vos tenés el micrófono? No. Dayana no está, profe, me parece. Se fue Dayana, profe. Nos abandonó. Ah, bueno. No, pero está acá, me parece. A mí no me salta en mi Meet. A mí tampoco. Figuramos Sol, yo y usted nada más. Ah, perdón. Está bien. Ah, ok. Bueno, Soledad, seguimos con el artículo 108, 109, 110. Ok, dice artículo 108. La Sindicatura General de la Nación estará a cargo de un funcionario denominado Síndico General de la Nación. Será designado por el Poder Ejecutivo Nacional y dependerá directamente del Presidente de la Nación, con rango de secretario de la Presidencia de la Nación. Artículo 109. Para ser Síndico General de la Nación será necesario poseer título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho y una experiencia de administración financiera y auditoría no inferior a los 8 años, sustituido por el artículo 12 de la ley número 25.233, boletín oficial, el 14 del 12 de 1999. Artículo Bien, 110. vamos, espera, porque vamos a ver qué dice ese artículo, Ahí lo voy a buscar. Artículo 12 de la ley 25.233. Sí. Acá dice, ¿lo encontraste? Bueno, léelo. Dice, promulgación diciembre, 1900, artículo 12, ¿era, no, profe? Sí. El artículo 69, para ser Síndico General de la Nación será necesario poseer, el título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho o una experiencia en Administración Financiera y Auditoría no inferior a los 8 años. Bien, lo sustituye porque... Sí, al artículo 109. El 109 está diciendo... el requisito, profe, que debe de cumplir para ser el síndico del... ¿Sabés que no encuentro la diferencia? A ver. Tampoco. Ah, porque este artículo 109, acá en la ley, en la nueva versión, ya está sustituido. Ah. Ya está sustituido.
Sí, Hola, porque buen día. incluido igual dice. Buen día. El artículo 12. Leo el Está 110. bien. Esperen un poquito, porque acá quiero que actualicen ahí en sus apuntes. Ok. El síndico general, hoy, 2020, Sí. ¿sí? Es el contador Carlos Antonio Montero. Ajá. Y vieron que el síndico general puede nombrar a los síndicos suplentes. ¿Sí? Ah, sí, no sabía eso. Sí, está en un artículo. Ah, acá. Perdón, no lo leímos todavía. En el artículo 111 dice que los síndicos generales adjuntos deberán contar con título universitario y similar experiencia a la del síndico general y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del síndico general. Y los síndicos adjuntos, si ustedes quieren, son la doctora Irma Miranda y el doctor Máximo Borsi de Lucía. Hoy en día. Son los que están actualmente, ¿sí?, al frente de la CIGEM. Mirá vos cuántos trabajan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener un suplente? Porque si se llega a ausentar, no puede ser que la sindicatura no quede con nadie. Entonces, Claro que sí, el síndico dice, bueno, seguí vos, ¿sí? Tiene 2 para elegir. ¿Ok? claro. Bueno, entonces estabas en el 100. En el 110 tengo que leer. Bueno, Dice, dale. el síndico general será asistido por 3 síndicos generales adjuntos, quienes sustituirán a aquel en caso de ausencia, licencia o impedimento en el orden de prelación que el propio síndico general establezca. Que es lo que Bien, usted acaba de explicar. espera un poquito. Si ustedes van al organigrama, Sí. ¿sí?, de la sindicatura, está. ¿De quién depende la sindicatura? La sindicatura... Del Poder Ejecutivo. Sí. Bien. Ahí tienen el síndico general, ¿sí?, que es Montero, y después tienen los 3 síndicos que nombra la ley, pero solamente nombró 2. O sea que el tercer síndico general adjunto no tiene. Ah, mira. No tiene. Y la UAI, ¿sí? La UAI es la doctora Dina Yapur. ¿Sí? Que, ¿se acuerdan que las UAI son las que trabajan coordinados con la CIGEN? Entonces, sí, la doctora Dina Yapur es la que organiza todo el tema de UAI. Todas las UAI responden ahí. Y bueno, y ella después responde a Montero, que es el síndico general. Claro, esa cabecita. Yo tengo acá este organigrama que voy a ver si en el transcurso de esta charla lo voy a poner, mientras ustedes siguen con la lectura de los artículos. Entonces, Patricia, artículos 111 y 112. Bueno, artículo 111. Los síndicos generales adjuntos deberán contar con título universitario y similar experiencia a la del síndico general y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del síndico general, sin reglamentar. Artículo 112. Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de la Nación. A. Presentar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por delegación o mandato. B.
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánica funcional y el estatuto del personal. C. Designar personal con destino a la planta permanente, cuidando que exista una equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo del régimen legal vigente y el estatuto que en consecuencia se dice. D. Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución. E. Elevar anualmente a la consideración de la Presidencia de la Nación el plan de acción y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de ley del presupuesto general. F. Administrar su presupuesto resolviendo y aprobando los gastos del organismo, pudiendo redistribuir los créditos sin alterar el monto total asignado. G. Licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto a los bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas conforme las necesidades del servicio, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo. H. Informar a la Auditoría General de la Nación de actos y conductas que impliquen irregularidades de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Está sin reglamentar. Ok. Bueno, Nazarena, ¿no? ¿Estás, no, Nazarena? Estoy, profe, estoy con el 113. Bueno, 113, 114 y 115. Muy bien. Artículo 113. Los síndicos generales adjuntos participarán en la actividad de la sindicatura en general, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones y cometidos que el síndico general de la Nación les atribuya conjunta o separadamente con arreglo a la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso. El síndico general, no obstante la delegación, conservará en todos los casos la plena autoridad dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas. El 113 está sin reglamentar. Ok, 114. Dale, artículo 114. En los casos en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado Nacional la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos. También los propondrá al Poder Ejecutivo Nacional en los casos en que deban asignarse síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado Nacional, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, tengan participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y deberes previstos por la Ley 19.550 en todo lo que no se oponga a la presente. Este sí está reglamentado. Una aclaración. Vieron que la CIGEN puede contratar síndicos externos. Bueno, en el caso de empresas y sociedades donde el Estado tenga participación, puede proponer síndicos para controlar los estados contables. Perfecto. ¿Ok? Bueno, reglamentación. Bueno, artículo 114 reglamentado. En las sociedades e instituciones financieras en las que el Estado Nacional tenga participación, los síndicos que la representan serán propuestos por la sindicatura. En las empresas y entidades serán designados por la sindicatura. En ambos casos, los síndicos informarán de su gestión en los plazos y formas que la sindicatura establezca. Los honorarios de los síndicos de la Sindicatura General de la Nación que se devenguen por su labor de fiscalización serán solventados por las empresas y sociedades en las que cumplan funciones,
debiendo éstas cancelar dicho concepto a través de su ingreso al citado organismo de control. Corresponderá a la Sindicatura General de la Nación percibir los honorarios que se fijen para los síndicos en asambleas de accionistas celebradas en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o minoritaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 292 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones, por cada síndico designado en los términos del artículo 114 de la Ley 24.156. Las demás empresas y sociedades del sector público nacional comprendidas en el artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificaciones, que no se encuentran comprendidas en el supuesto previsto en el párrafo precedente, abonarán en concepto de honorarios de síndicos a la Sindicatura General de la Nación una suma equivalente al 90% de la retribución que perciba el presidente o la máxima autoridad de la entidad. Las empresas y sociedades en liquidación, hasta tanto sean declaradas definitivamente disueltas, continuarán abonando como honorario mensual por cada uno de los síndicos designados por la Sindicatura General de la Nación, en los términos del artículo que se reglamenta, el 90% de la retribución que perciba su liquidador o la máxima autoridad de la entidad. Los honorarios a que se hace referencia en los párrafos anteriores formarán parte de los recursos de la Sindicatura General de la Nación, sin otro derecho para los funcionarios de ese organismo que desempeñen la función de síndicos, que el relativo al cobro de los sueldos u honorarios que determinen las pertinentes disposiciones escalafonarias y o régimen salariales aplicables. ¿Cómo es eso del 90%, profe? Bien, no, a ver, esto es así. Si una empresa está en liquidación, o sea, está en convocatoria de acreedores, ¿sí? Las empresas pueden pasar por dos instancias. La convocatoria de acreedores, como tuvo esta empresa famosa Vicentín, ¿sí? Donde los acreedores se ponen de acuerdo y dicen, bueno, escuchamos la propuesta de la empresa, a ver cómo piensan abonarnos a nosotros. Esa instancia previa puede llevar a que si la empresa empieza a mejorar sus finanzas, ¿sí? Le pague a los proveedores y continúe. Cuando los proveedores, los acreedores no están de acuerdo, se declara la quiebra. La quiebra la declara un juez, ¿sí? Cuando se declara la quiebra o en la convocatoria de acreedores hay que nombrar un síndico. El síndico va a ser el que va a llevar todas esas cuentas, ¿sí? Y según la ley va a empezar a hacer las liquidaciones. Ese síndico no tiene nada que ver con la SIGEN. A su vez, la SIGEN, y esto estamos hablando de empresas y entidades donde haya participación estatal, puede nombrar síndicos y esos síndicos los va a tener que pagar el síndico que fue nombrado para la disolución de la empresa, ¿sí? Para la convocatoria de acreedores o para la quiebra. ¿Cómo es esto del 90%? Hay dos cosas. Si la empresa no está en situación de disolución, se le paga a los síndicos nombrados por la SIGEN el 90% de lo que cobra el presidente de la empresa. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ahora, si está en liquidación, hay un síndico, ya no está más el presidente de la empresa. El que manda es el síndico. Y entonces los síndicos nombrados por la SIGEN cobran el 90% de lo que cobra ese síndico. De vuelta, profe, 90%, si no está en disolución, se le paga... es el 90% de lo que cobra el presidente de la empresa. ¿A quién? ¿Al síndico? No, es lo que cobra. Yo soy el presidente de la empresa, cobro, no sé, 100.000 pesos. Sí. El síndico tiene que cobrar 90. Ahí está. Listo. O si está en disolución, ya el presidente de la empresa no toma más decisiones, sino que las decisiones las toma el síndico. Okay. ¿Se entiende?
Sí. Yo estoy en problemas. Era como cuando teníamos el Fondo Monetario acá, las decisiones no las toma el presidente, si era que, ¿entienden? Lo toma el Fondo Monetario, que es el principal acreedor, ¿sí? Y el Fondo Monetario tendrá síndicos, y bueno, y entonces, ya no dirige la empresa, la dirección de la empresa, los directivos de la empresa, sino que la dirige el síndico, porque la empresa está en convocatoria de acreedores o está en quiebra. ¿Está? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a lo que decía antes, Patricia, el que no está en la clase se pierde todas estas explicaciones, que por ahí en el video no las entiende. Pero bueno, ¿ustedes entendieron? Sí, profe, le hago una pregunta. Sí, profe. Perdón, me quedé un poquito. El 90% siempre pasa si la empresa está en convocatoria de acreedores o en quiebra. No. ¿O cómo es? Si no está en quiebra, el Estado, que tiene participación en esas empresas, tiene interés, como están los estados contables. Entonces nombra sus propios síndicos a través de la SIGEM. Ese honorario que le tienen que pagar a ese síndico o a esos síndicos es el 90% de lo que cobra el presidente de la empresa. Ah, perfecto. No está en quiebra, no. Ahora, si está en quiebra, ya no manda más el presidente de la empresa, sino que manda al síndico. Listo. Y lo que gana el síndico, esos síndicos que nombra la SIGEN, tienen que ganar el 90% de lo que gana ese síndico. Perfecto. Okay. ¿Está? Bueno. Y nos quedaría el 115. Sí, ahí voy. Espero, estoy anotando algo. Ahí está. Bueno, artículo 115. La Sindicatura General de la Nación convendrá con las jurisdicciones y entidades que en virtud de lo dispuesto en esta ley queden alcanzadas por su ámbito de competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley, y el artículo 115 está sin reglamentar. Ok. Bueno, ahí dejé de compartir la pantalla que teníamos antes y tienen el organigrama de la sindicatura. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé. ¿Quieren hacer una captura de pantalla? Sí, profe, después nos puede mandar, después se puede mandar, digamos, por buscar. Lo pongo en la plataforma. Profe. Lo pongo en la plataforma, pero ahí tienen todo como sería el organigrama de la sindicatura. ¿Ok? Para tenerlo a mano, si quieren, yo espero unos segundos, toman una captura de pantalla. Yo tomé una captura, profe. Después lo subo al grupo si quieren. Ok. Buenísimo. Este organigrama no se modifica, lo que se modifica son los nombrecitos que están adentro. Claro. ¿Ok? Este es el actual. Bueno. Patricia, vamos a entrar en el sistema de auditoría general. ¿Sí? Sí, que dice título de control externo. Exactamente. Vamos a artículo 116. Bueno, artículo 116. Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional. El ente creado es una entidad con personería jurídica propia e independencia funcional, a los fines de asegurar esta cuenta con independencia financiera. Su estructura orgánica y sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resoluciones conjuntas de las comisiones parlamentarias mixta, revisora de cuentas y de presupuesto y Hacienda en ambas cámaras del Congreso de la Nación, por vez primera. Las modificaciones posteriores serán propuestas por la auditoría
a las referidas comisiones y aprobadas por estas. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional, por aquellos que hayan pertenecido o correspondido por todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nación y por aquellos que le sean transferidos por cualquier causa jurídica, sin reglamentar. Bien. 117. 117, artículo 117. Es materia de competencia de control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores del servicio público, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de proceso de privatización en cuentas de la obligación emergente de los respectivos controles, expresión y de gestión vetado por el artículo 2 del decreto 1957/92 del Boletín Oficial del 29 del 10 de 1992. El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la Constitución Nacional será siempre global y ejercida exclusivamente por las cámaras del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos cámaras, podrá delegar su competencia de control sobre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en los organismos que le fueran creados por esta. El control externo, posterior del Congreso de la Nación, será ejercido por la Auditoría General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y el alcance de la puesta en práctica del sistema instituido de esta ley con relación al Poder Judicial de la Nación, debiendo velar por el respeto de los principios de la transparencia en la gestión y el uso eficiente de los recursos. Párrafo sustituido por el artículo 27 de la Ley 26.855, Boletín Oficial 27 del 5 del 2013, vigencia desde el día de la publicación a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley quedará sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a su cumplimiento y que imponen en detrimento de la administración del Poder Judicial por el Congreso de la Magistratura de la Nación según el alcance de la ley de referencia. A los actos de efecto externo posterior se adjudicará el artículo 85 de la Constitución Nacional, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 24.937 y sus modificatorias. Párrafo sustituido por el artículo 27 de la Ley 26.855 del Boletín Oficial del 27 del 5 del 2013, vigencia desde el día de su publicación a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley quedará sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al cumplimiento y que imponen en detrimento de la administración del Poder Judicial por el Congreso de la Magistratura de la Nación según el alcance de la ley referida. Artículo 117, sin reglamentar. Bien. Vamos al 118. 118. ¿Quién está? ¿Yo, profe, o no sé, o alguien? Claudia, ¿vos tenés micrófono? Claudia, ¿tenés micrófono? No. Lorena, ¿tenés micrófono? Bueno, si quieres yo la leo. Ah, bueno. Soledad. Y artículo 18. El marco de acción anual de control externo que le fije en las comisiones en el artículo 116, el Secretario General de la Nación tendrá los siguientes funciones. Espera, Sol. Espera, Sol, porque tu, se te escucha re mal, Sol. Tu audio no es bueno. Ahí, Nazarena. Dale.
Artículo Espera, 118. Nazarena. Estoy. Sí. En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijan las comisiones señaladas en el artículo 116, la Auditoría General de la Nación tendrá las siguientes funciones. A. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado una vez dictados los actos correspondientes. B. Realizar auditorías financieras de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría. C. Auditar por sí o mediante profesionales independientes de auditoría a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que a estos efectos se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos. D. Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la Administración Nacional preparados al cierre de cada ejercicio. E. Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos, puede solicitar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la República Argentina la información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo. F. Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina, independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser contratada por aquella. G. Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica por sí o por indicación de las cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. H. Auditar. Después vamos a ver cómo está compuesta la comisión, esa comisión de revisora de cuentas. Bueno, H. Bien. Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros, así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado. Y fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse el trabajo de estos. J. Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro, secretario, subsecretario, director nacional, máxima autoridad de organismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado está obligado a presentar dentro de las 48 horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones. K. Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado Nacional transferido a título gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional. Y está sin reglamentar. Bien. ¿Está reglamentada? No. Bien. Bueno, ¿alguna aclaración de estos puntos? El K, el punto K, profe. El fiscalizar el efectivo cumplimiento de un bien inmueble de propiedad del Estado transferido a título gratuito. De los cargos que se imponga al beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado Nacional transferido a título gratuito por la ley dictada en el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional. Podríamos ir a ese artículo, ya para complementar. ¿75? Inciso 5. 5.
A ver. Acá yo ya. Yo lo encontré, profe. Dice, disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Bien, entonces, acá está hablando de fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado. Es decir, el Estado le transfiere a esa persona un inmueble que era propiedad del Estado, y entonces, para que tenga algún tipo de control, la Auditoría General de la Nación revisa eso. ¿Sí? Entre comillas, ¿no? Revisa que esté todo bien y que la operación no sea fraudulenta. Y bueno. En fin, me gustaría ver qué dice la ley con respecto a la enajenación de las propiedades del Estado de Cava. ¿Cómo se controla eso? ¿No? En fin. ¿Profe, ¿te puedo consultar? Sí. Nosotros estamos trabajando con esta ley y, por ejemplo, no trabajamos la ley de la Ciudad de Buenos Aires porque no llegamos, pero trabajamos con esa ley también. No, porque la asignatura tiene que ver con la ley que rige para la nación. Después, como Cava es autónoma, tiene su propia ley de administración financiera. ¿Está? Bueno, vamos con, entonces, artículo 119. ¿Está aclarado el inciso de este K? Perfecto, ¿Quedó aclarado? Sí. Bueno, habla de cuando un tercero compra una propiedad del Estado. En esa compra interviene la ajena, auditando, ¿no? Controlando que todo eso esté bien. Bueno, hola Soledad, ¿cómo andás? Hola, buen día a todos. ¿Cómo te va? ¿Querés, tenés la ley? ¿Querés ir con el 119? Sí, profe, de acuerdo, voy. Dale. Un segundo. Artículo 119. Para el desempeño de sus funciones, la Auditoría General de la Nación podrá: a. Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia. B. Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones. C. Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que correspondan, comunicando sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a los fines del inciso F de este artículo. Además deberá: D. Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoría externa a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia. E. Presentar a la comisión mencionada antes del 1 de mayo la memoria de su actuación. F. Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior, con excepción de aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas deba permanecer reservado. Este artículo está sin reglamentar. Ok. Bueno, vamos con el 120, ya que está. ¿Sigo yo? Sí. Ok. Artículo 120. El Congreso de la Nación podrá extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad del Estado Nacional, o a las que se hubiera asociado, incluso a aquellas a las que se les hubieran otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento, y en general a todo ente que perciba, gaste o administre
fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública. Este artículo está sin reglamentar. Bueno, Patricia, vamos con el 121, 122 y 123. Artículo 121. La Auditoría General de la Nación estará a cargo de 7 miembros designados para cada uno como auditor general, los que deberán ser en nacionalidad argentina, con título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, comprobada especialización en administración financiera y control. Durarán 8 años en su función y podrán ser reelegidos. Artículo 121, sin reglamentar. Artículo 122. 6 de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las 2 cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de 3 de la Cámara de Senadores y 3 de la Cámara de Diputados, observando la composición de cada cámara. Al nombrarse los primeros auditores generales, se determinará por sorteo los 3 que pertenecerán en sus cargos durante 4 años, correspondiéndoles 8 años a los 4 restantes. Artículo 122, sin reglamentar. Artículo 123. El séptimo auditor general será designado por resolución conjunta de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados y será el presidente del ente. Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores y está sin reglamentar, profe. Bien, acá tengo un material que les quiero compartir, ¿sí? De cómo está compuesta, según la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación. Me dan un segundo, se los comparto. Un segundo. Ahí no sé si lo están viendo. Me dan el ok si lo ven. Sí, profe, se ve. Bueno, sí. Entonces ahí tienen. La composición, según la ley 24.156, 3 de los 7 miembros del organismo son propuestos por la Cámara de Senadores de la Nación, mientras que otros 3 son propuestos por la Cámara de Diputados de la Nación y el séptimo es el presidente propuesto por el partido opositor, con mayor presencia en el Congreso. Entonces, acá tienen. El auditor general de la Nación es Jesús Rodríguez, ¿sí? De la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Fue nombrado el 3 de marzo. Después vieron que Patricia hablaba de la duración de los auditores, ¿sí? Fíjense en que son 8 años. Entonces, la licenciada María Graciela de la Rosa asumió en el 2017 y deja su cargo en el 2025. Después está Francisco Fernández, que también es del Partido Justicialista, con el mismo plazo. Después está Alejandro Mario Nieva, que es de la Unión Cívica Radical. El doctor Juan Ignacio Forlón, que es del Partido Justicialista. Ven que tienen distintos términos de mandato. Este auditor fue nombrado en 2016, termina en 2024, igual que Gabriel Miura Estrada, que es del Frente Renovador, ¿sí?
que fue nombrado en el 2016 y termina en el 2024. Y el último que entró fue Miguel Ángel Pichetto, seguramente reemplazando a un auditor que se le vencía el plazo, que va por el partido UNIR, que va del 2020, este año, hasta el 2028. ¿Está? No sé si, como hicimos con la SIGEN, quieren hacer una captura de pantalla. Les doy unos segundos para hacer una captura de pantalla de cómo es la composición de la Auditoría General hoy. ¿Sí? Octubre de 2020. ¿Me dan el ok? Yo ya hice captura, profe, después la subo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿quién estaba? Patricia, ¿no? Sí, profe. Bueno, llegaste hasta el 123. Al 123. Bien. Nazarena, 124, 125. Muy bien. Artículo 124. Los auditores generales podrán ser removidos en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes por los procedimientos establecidos para su designación. Este artículo está sin reglamentar. Bien. Y artículo 125. Son atribuciones y deberes de los auditores generales reunidos en colegio. A. Proponer el programa de acción anual y el proyecto de presupuesto de la entidad. B. Proponer modificaciones a la estructura orgánica, a las normas básicas internas, a la distribución de funciones y a las reglas básicas de funcionamiento con arreglo al artículo 116. Y, además, dictar las restantes normas básicas, dictar normas internas, atribuir facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad. C. Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo. D. Designar el personal y atender las cuestiones referentes a este con arreglo a las normas internas en la materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión pública. E. Designar representantes y jefes de auditorías especiales. F. En general, resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad. G. Las decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría. Y está sin reglamentar. Bien. ¿Algunas preguntas de estas atribuciones de los auditores generales? Bueno, nos quedan 2 artículos, que los voy a leer yo, para después entrar en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El 126 dice que no podrán ser designados auditores generales personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal. Y el artículo 127 dice que el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación estará a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en que ésta lo establezca. Y ahora vamos a leer el capítulo 2 de este sistema de auditoría externa, que es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Cosas que tienen que quedar claras, ¿sí? El auditor general es de la oposición, ¿sí? 3 auditores los nombra el Senado, 3 auditores los nombra la Cámara de Diputados, y el 7º es de la oposición y es el presidente o el auditor general, ¿sí?, de la auditoría. ¿Esto por qué es? Porque siempre tiene que haber uno que desempata. ¿Está? No puede haber un empate en la toma de decisiones de la ajena. Entonces, hay 7 porque uno es el que desempata. ¿Está? Okay. ¿Preguntas? Si no, vamos a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Artículo
128, 129. Soledad Ordoqui. Bueno, profe. Artículo 128. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por 6 senadores y 6 diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan, y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los ministros de las comisiones permanentes. Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de esta los de mayor edad. La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas cámaras deleguen en sus comisiones permanentes y especiales. Este artículo está sin reglamentar. Bueno, 129 entonces. Ok. El artículo 129 dice: para el desempeño de sus funciones, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe a. aprobar juntamente con las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación. B. Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la Nación. C. Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización. D. Requerir de la Auditoría General de la Nación toda la información que estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho ente. E. Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir. F. Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle antes del 1 de mayo de cada año. El artículo está sin reglamentar. Muy bien. Bueno, ¿cómo está formada la comisión? 6 elegidos por senadores, 6 elegidos por diputados. Y la Auditoría General de la Nación no responde al Poder Ejecutivo, sino que responde al Congreso a través de esta comisión parlamentaria. ¿Están las diferencias? Sí. Ok. Bueno, Patricia, nos quedarían 2 artículos y casi terminamos la ley. Vamos a el artículo 130 y 131 que habla de la responsabilidad que tienen los auditores. Bueno, artículo 130. Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial. Está reglamentada, profe. Dice, el reglamento dice, a los efectos de determinar el daño económico o el perjuicio fiscal ocasionado por los agentes en el ejercicio de sus funciones y la responsabilidad patrimonial que les pudiera corresponder será de aplicación del decreto 11.154 de fecha del 5 de noviembre de 1997 y demás normativas vigentes en la materia, cuando para determinar las responsabilidades se exija la investigación previa, esta se sustanciará como información sumaria o sumario, conforme el procedimiento establecido en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobadas por el Decreto 467 con fecha 5 de mayo de 1999, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y o acciones penales que puedan surgir del procedimiento sumarial, fracasada la gestión de cobro
en sede administrativa procederá la acción judicial. Al respecto, la máxima autoridad con competencia para decidir en cada jurisdicción o entidad deberá merituar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia acerca de iniciar la demanda judicial respectiva, debiendo para ello valorar la determinación de la existencia de perjuicio concreto, la imputación de responsabilidad del agente involucrado, los medios de prueba disponibles, de acreditar en juicio y sin inicio de trámite judicial puede resultar antieconómico o perjudicial. En todos los casos, la decisión que se adopte deberá fundamentarse en el previsto dictamen del servicio jurídico correspondiente conforme las pautas establecidas por la Sindicatura General de la Nación. El agente responsable podrá reintegrar los adecuados al fisco en tanto el importe de la deuda esté precisado previa intimación fehaciente a fin de evitar las actuaciones administrativas judiciales pertinentes, pudiendo, en casos especiales, el titular de cada jurisdicción o entidad otorgar facilidades de pago. Cuando existiere dolo o culpa grave, el reintegro no obstará a correspondiente sumario administrativo. Si se hubiera cometido un delito de acción pública, deberá formularse la denuncia dispuesta por el artículo 177 del Código Procesal Penal, aun cuando el agente hubiera ofrecido pagar el importe adeudado. Artículo 131. Espera un poquito. Bueno. Todo funcionario público con cargo directivo tiene que hacer una declaración de su patrimonio al inicio del año y al finalizar el año, para ver cómo evolucionó ese patrimonio y si está acorde de sus ingresos, ¿sí? Con respecto a los funcionarios de la Auditoría General de la Nación, esto es más estricto, porque son los que controlan las variaciones de patrimonio a través, sí, de los estados contables, o sea que pueden llegar a cometer algún dolo. Hay dos posiciones. Cuando es un dolo leve, le permiten restituir el dinero que fue perjuicio para el Estado en esa situación. Ahora, cuando es un dolo grave, eso no obvia todo lo que sería sanción administrativa o sanción penal, o las dos cosas. ¿Está? Por eso hay algunos funcionarios que tienen procesos penales y hay funcionarios que están presos. Sí, Nazarena. Pensé que me iba a hacer. ¿Querías decir algo? ¿Nazarena? Hola, perdón, sí. Se me fue el micrófono. Entonces, sí. Dolo leve y dolo grave. Sí. Perfecto. Dolo leve, ven que la reglamentación, como leyó Patricia, le permite la restitución, ¿sí?, del dinero que causó el perjuicio. Ahora, si es grave, aunque haga esa restitución, ¿sí?, los procesos administrativos y penales siguen. Bárbaro. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos queda? El 131, ¿no? 131, profe. Bueno, dale. Artículo 131. La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de esta ley prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generado, del daño o de producido si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico
de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas. Y está reglamentado. El reglamento dice que el plazo de prescripción que alude el artículo 131 de la ley debe entenderse en 10 años conforme a lo establecido en el artículo 4023 del Código Civil. Y termina, después dice disposiciones varias, título 8. O sea que hay algunos presidentes que ya están, ya al no ser procesados durante esos 10 años, ya zafaron, ¿no? Claro, prescribió la causa, digamos. Prescribió. Bueno, con esto terminaríamos todos los sistemas, ¿sí? Y nos quedarían solamente las disposiciones generales y las disposiciones transitorias y las disposiciones finales, que son 9 artículos. Yo creo que los podemos hacer ahora y terminar este ciclo de la Ley de Administración Financiera completo. ¿Ok? Diego, ¿cómo estás? ¿Tenés micrófono? Hola Roberto, sí. Bueno, entonces, empecemos con las disposiciones varias y seguimos con las disposiciones transitorias. 132, 133, 134, 35 y 36. Perfecto. ¿Leo? Sí. Artículo 132. Los órganos con competencia para organizar la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación quedan facultados para empleados de la Sindicatura General de Empresas Públicas y del Tribunal de Cuentas de la Nación. Entre paréntesis hay una aclaración, expresión, el personal de los organismos de control reemplazados conservarán el nivel jerárquico alcanzado, manteniéndose los derechos que hagan a la representación y defensa de los intereses colectivos del personal, vetada por artículo 3 del decreto 1957 del 92. Y está sin reglamentar el artículo. Bien, entonces, repasemos. Los órganos con competencias para organizar la sindicatura, la SIGEM y la JENA, quedan facultados para suscribir entre sí convenios que posibiliten reasignar los funcionarios y empleados de la SIGEM y del Tribunal de la SIGEP y del Tribunal de Cuentas de la Nación. Esto es, ¿se acuerdan que antes la SIGEM se llamaba SIGEP, ¿sí? que era la Sindicatura General de Empresas Públicas? Este artículo lo que permite es paso los funcionarios que estaban ahí a la SIGEM. Y la JENA se llamaba Tribunal de Cuentas de la Nación. Este artículo me permite pasar los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Nación a la JENA. ¿Sí? Esto ya, como esto ya fue modificado en el año 92, bueno, este artículo sería histórico. ¿Sí? Ya pasó. Ya está. Ya el traspaso de funcionarios ya se hizo. Bueno, 133. Bueno, 133. Las disposiciones contenidas en esta ley deberán tener principio de ejecución a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a la sanción de la misma. El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los sistemas de presupuestos, crédito público, tesorería, contabilidad y control internos previstos en esta ley, los cuales constituyen un requisito necesario para la progresiva constitución de la estructura de control interno y externo normada precedentemente. Bien, el artículo 134 fue vetado, vamos al 135. 135. El Poder Ejecutivo Nacional, en el plazo de 90 días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado. Bien, la próxima serie va a ser contratos administrativos. Ya tienen el material en la plataforma y acá está hablando de el sistema de contrataciones del Estado, que es lo que vamos a ver
a partir de la próxima clase. ¿Y el 136? Y el 136 dice, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días a partir de la fecha de su promulgación. Los artículos 116 a 129, ambos inclusive, no serán objetos de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ok. Y ahí terminaría las disposiciones transitorias. Todo esto ya fue cumplido en su momento. Y las disposiciones finales, ¿sí? Que habla de algunos decretos, que me gustaría que eso, y leyes que serían derogadas por esta ley, ¿no? Esto es tipo antecedentes, no vale la pena nombrarlo. Después, el artículo 138 habla de las causas administrativas y judiciales pendientes de resolución o promovidas por la SIGEP, serán resueltas o continuadas por la SIGEN. ¿Okay? Como que se los pasa. Y después el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá el tratamiento a darse a las causas administrativas y judiciales radicadas en el Tribunal de Cuentas de la Nación, que pasó a transformarse en la JENA. Y el 139, como toda ley, comuníquese al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y punto. Terminamos ahí lo que sería la ley, el análisis de la ley de administración financiera. ¿Ok? No sé si queda alguna pregunta sobre este tema. No, profe. No, bueno, entonces acá terminaría esta serie de 9 capítulos, ¿sí? De la ley de administración financiera.